Hola, ¿cómo están? Tenemos el gusto de estar hoy con una gran mujer muy querida en el medio diplomático, muy activa, madre, hija, y nos recibe hoy en la embajada. Queremos agradecerle a la señora embajadora Joana Tablada. Muchas gracias por recibirnos, embajadora. Estamos muy Gracias, contentos de estar Patricia. aquí. Es un placer, de verdad, un privilegio, porque es usted una mujer muy ocupada, es una mujer muy profesional, muy activa, muy querida por todos, por el gobierno, por los empresarios, por los diplomáticos. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde naciste, Joana? En La Habana, En La Habana, en La el Habana. 1 de junio del 69. Ya. ¿Y cómo es La Habana? Es una ciudad mágica, es mi ciudad favorita en el mundo, como casi siempre acontece, ocurre con muchas personas. Es una ciudad bañada por el mar, es una ciudad bañada por la historia, es una confluencia importantísima de culturas, de identidades, y es una ciudad arquitectónicamente única, en mi opinión, por su eclecticismo, por la confluencia de culturas, de tendencias arquitectónicas, y por el mar, que la define. Sí, sí, te gusta mucho el mar, adoras el mar. Es prácticamente lo que más me gusta en el mundo. ¿Cuál es tu recuerdo más, tu primer recuerdo o la primera cosa que recuerdas de esa Joana pequeñita? Pueden ser dos recuerdos, Claro. porque no sé cuál es el primero, pero los dos recuerdos que tengo más claros de existir, uno fue cuando nació mi hermanito, y me recuerdo mirando y diciendo, parece un gatico, que mi mamá llega al hospital con mi hermano. Los dos son del año 72, yo tenía 3 años cuando nace mi hermano, y mi primer cumpleaños a los 3 años. Ah, El primer cumpleaños que yo recuerdo, ¿no? Y creo que fue el primero que me celebraron, porque mi abuela se disfrazó, mi mamá se disfrazó, hicieron un espectáculo de payasos de mi propia familia. Eran medio artistas todos. qué lindo. Y dime, ¿de tu familia hay alguien que tuvo influencia en tu vida? Todos, pero la persona que, todos, mi madre, mi padre, mis abuelos, todos tuvieron influencia, pero la persona que más extraño, tuve la suerte de disfrutar de mis 4 abuelos hasta muy grande. Cuando me casé, en el año 95, mis 4 abuelos vivían, pero a la que más extraño es a mi abuela materna, porque fue con quien más tiempo pasé de niña. Mi mamá estudiaba en la universidad cuando yo nací, y mi abuela un poco fue mi cómplice hasta el último día de su vida. Mi compañera, mi amiga, ¡Wow! ¡Qué lindo! la extraño mucho. Los extraño a todos, mis abuelos, ¿no? Pero así en esa infancia temprana, aparte de mis padres, que por supuesto y que felizmente todavía los tengo, mi abuela es la persona que más añoro. Bueno, permítanme comentarles que la mamá de la señora embajadora de Cuba es la doctora Carolina de la Torre, muy conocida en Cuba, una referencia a nivel de psicología Sí. por su investigación, por su trabajo. Y su papá también es el doctor Carlos Tablada, que también es una referencia en lo que es gestión. Él hace, si me permiten, porque es un poquito largo y no quiero equivocarme, un libro sobre el pensamiento económico de Ernesto Guevara, que en el año 87, a los 20 años de su muerte en Bolivia, el mismo Fidel Castro convirtió en bibliografía activa de las ciencias sociales cubanas. O sea, nuestra querida embajadora Sí, se como he estado forma. investigando. Nuestra querida embajadora se forma en esa élite, ¿cómo influencia eso tu ida hacia tu carrera o tu tendencia hacia tu Cuando carrera? yo nací era muy jovencito, nadie era prominente. Claro, pero los vi Eran justamente. estudiantes universitarios, tenían 20 y 21 años mis papás, lo que fueron siempre grandes cómplices y grandes amigos, ¿no? Además de que estaban ellos nacen también en Cuba en los años, es decir, nazco yo como toda mi generación en la Cuba de los años 60, en el año 69, un país en revolución, con muchísima literatura publicada, con mucha música nueva que se estaba haciendo, con mucho cine nuevo, con muchas cosas nuevas, como siempre ocurre con una revolución. Y mis padres estaban inmersos en eso. Entonces sí, realmente fue un privilegio que yo fuera mis papás. Todavía ni mi mamá era la doctora Carolina, Claro. ni mi papá había escrito un libro y se había ganado un premio. En ese momento eran todos estudiantes y maestros a la vez, que era lo que ocurría, que estabas en tercer año y dabas clases a los de primero, pero sí eran intelectualmente muy activos. En mi casa siempre hubo libros, siempre hubo música,
siempre hubo la puerta abierta, siempre hubo fiestas, tuve una infancia muy bonita y intelectualmente muy retadora porque conocí a muchas personas que eran inspiradoras en muchos sentidos. Claro, creces y a lo largo de tu vida vas viendo esa evolución de tus padres. Y por su juventud, ¿no? También, que mis padres, que siempre han estado muy próximos a mí, porque estamos muy cerca en edades, Cierto. siempre fueron muy amigos míos. Y tuve la dicha de tener padres que eran como, que siempre han sido mis mejores amigos, a los que les puedes contar todo, a los que se anticipan a tus preocupaciones, porque están muy cercanos generacionalmente. Cierto. Y eso ha sido una dicha. Una dicha para ti. Que aún disfruto además, porque cierto. yo pienso incluso a veces mi mamá es más joven que yo, en el sentido de que es menos alegre, conservadora, sí. Hoy en día es menos conservadora que yo. Bueno. Y yo no soy muy conservadora, pero mi mamá siempre se adelanta, ¿no? Y mi papá en muchas cosas también. Ya está. Y bueno, creces, vas creyendo, creando tus ideales y entras al colegio. Entonces, la embajadora comienza su colegio. ¿Y cuáles son tus recuerdos en ese momento de, no sé, qué lo que sería para nosotros Primaria. Colegio, primaria, colegio, universidad? Grandes maestras, tuve maestras muy buenas, algunas muy humildes, y eso también tiene que ver con el proceso en el que uno nace inmerso. Yo recuerdo maestras que eran incluso del oriente cubano, es decir, mujeres que entran a estudiar magisterio que antes no habían hecho nada, ¿no? Pero con una devoción y una pasión porque tuvieron la oportunidad. Entonces recuerdo que tenía maestros que no solo te enseñaban la instrucción, ¿no? Sino educación formal, educación para la vida, valores. Disfruté mucho la escuela esa, mucho, mucho, mucho. Conocí gente muy linda y me siento muy satisfecha de los maestros que tuve, inolvidables. Solo para hacer una pequeña referencia o un paréntesis. Que te enseñaban a pensar. En Cuba la educación es gratis. Yo recuerdo la primera vez que conversé con estudiantes cubanos en una oportunidad que tuve. Desde preescolar hasta un doctorado, es gratuito. Sí, es gratis. Entonces ellos estaban sorprendidos por qué se pagaba la educación. Entonces hay que saber, cuando ella hace referencia justamente a estas personas que entran al magisterio, estas mujeres, pues es un privilegio, efectivamente, porque es gratis, pero también son los lugares se les dan no a todo el mundo, se le da a quien tiene realmente las ganas y la capacidad de hacerlo, ¿no? Una pregunta, ¿cuántos idiomas hablas? Hablar, sí. Bien español e inglés. Puedo comunicarme en francés y en portugués, pero de lenguas que domino, bien español e inglés. Sí, porque es muy importante en la carrera diplomática Sí. los idiomas, claro. Yo estudié muchos años francés, pero nunca he tenido la oportunidad de practicarlo. Es decir, me puedo comunicar, lo puedo leer y lo entiendo cuando en la televisión, pero no lo puedo reproducir así como tú, que lo hablas tan bonito. Si pudieras tú volver atrás, ¿tomarías otra carrera o tomarías la misma? Yo creo que no. Bueno, te voy a confesar una cosa, que no sé si es políticamente correcta. Si cuando yo me decido estudiar Relaciones Internacionales, yo hubiera tenido idea, a lo mejor, y esto es una reflexión que se me acaba de ocurrir, por eso te digo que no es políticamente correcta, de la manera en que el mundo iba a evolucionar, si queremos decir evolucionar, tal vez me hubiera dedicado a otras cosas. Hay días que en nuestra profesión, que estás obligado a dedicarle tantas horas a leer, a informarte, a ser sensible a los acontecimientos de la humanidad, hay días que cuesta trabajo despertar y leerse las noticias. Entonces hay días, yo adoro mi trabajo, yo adoro mi profesión, yo soy feliz haciendo lo que hago, pero hay días que es muy desgarrador el panorama internacional y que yo muchas veces pienso, si yo hubiera sabido que el mundo iba a estar así en el 2017, quizás me hubiera dedicado a otra cosa. Pero al mismo tiempo también trabajar en lo que nosotros hacemos también es una oportunidad para, pienso yo, ¿no?, para trabajar por un mundo mejor. Entonces, definitivamente yo estudié Relaciones Internacionales no porque fuera mi vocación, fue por decantación, como sucede mucho cuando uno tiene esas edades. A los 17 años yo sabía lo que no me gustaba, yo no sabía lo que yo quería. Y en la escuela, cuando estaba en el pre, yo tenía bastante buenas notas y me dijeron que prácticamente por esas buenas notas podía aspirar a cualquier carrera, menos a Relaciones Internacionales. Y yo pregunté, ¿por qué no?
No, porque para relaciones internacionales no basta con las notas, hay que hacer, no sé, 10, 15 exámenes. Y como cualquier joven que le gusta un desafío, dice, pues yo quiero hacer eso. Y por supuesto no era física y no era matemática, que no era mi fuerte, ¿no? Yo sabía que yo no me podía dedicar a las matemáticas, yo sabía que no me quería dedicar a la física y sabía que mi área de desarrollo sería en las humanidades. Y de pronto cuando viene aquella convocatoria al preuniversitario, dice, si alguien quiere estudiar relaciones internacionales, tiene que presentarse en febrero a hacer exámenes especiales y no importa tus calificaciones, tienes que aprobar eso. Me pareció hoy un reto, ¿no? Y me presenté sin saber si aprobaría o no, pero bueno, aprobé y aquí estoy. ¿Y cómo decir? Me imagino que te ha dado muchas satisfacciones, porque nosotros iniciamos siempre la vida con ideales, como dices tú, un poco sabiendo lo que no quieres, pero en el fondo siempre tenemos algo dentro, que sabemos qué es lo que queremos. Y lo has llevado a cabo, hoy que volteas atrás, eso con lo que te levantaste en esa tierna adolescencia, sin duda, ¿lo has llevado? Sin duda. Yo tengo, te dije que me gustaba mucho el mar, pero mi pasión más grande en mi vida es mi país. Es decir, además de los ideales que trascienden cualquier frontera, ¿no? Que para mí, en mi caso se traduce en que no hay ninguna razón por la cual el mundo, en mi opinión, deba sufrir las penurias que sufre en pleno siglo XXI. Es decir, para mí no hay razón de por qué tantas personas están absolutamente fuera de los mapas, de las estadísticas, de los derechos, de los servicios, de las atenciones, de los derechos humanos. Para mí eso es absolutamente inadmisible. Y esta es una carrera que te permite luchar por eso. Pero Cuba es mi pasión. Es decir, yo pertenezco a un país al que no se le ha dado la oportunidad de desarrollarse a su máxima capacidad. El 80% de los cubanos no sabemos lo que es vivir en condiciones de paz, en condiciones de pleno acceso a lo que cualquier país debería tener. Nos maldice la historia de proximidad con un vecino poderoso que por alguna razón, desde antes de formarse Cuba como Cuba independiente y soberana, por diferentes razones, está desde los padres fundadores, que decidían que Cuba era un país muy pequeño, muy próximo a Estados Unidos como para gobernarse. Y eso le ocurre a otros países, no somos los únicos. Ayer estábamos viendo aquella conferencia del Uruguay, donde de pronto dije, mira, la geografía, y bueno, no vamos a hablar de tu México, que también, de alguna manera, también muchas veces, muchos de sus retos tienen que ver con su geografía, ¿no? Pero en el caso de Cuba ha sido determinante. Entonces, para mí, unirme al pueblo mío, ¿no?, en la defensa de ese derecho de Cuba a existir como nación independiente, soberana, a decidir su destino, a que nadie venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Para mí eso no es un reto intelectual, es una vocación, es un compromiso, y lo he podido desarrollar y me ha traído momentos muy difíciles de mi vida profesional, pero también muchas gratificaciones, porque siempre considero que hemos logrado avanzar en ese sueño que precede a muchas generaciones de cubanos. Es decir, nosotros somos un punto más en un mar de gente que ha estado trabajando y que trabaja, ¿no?, por ese futuro. ¿Cuál es el plus? O sea, te ha dado muchas satisfacciones, por lo que entiendo y por lo que veo, tu carrera, pero ¿cuál es una satisfacción que particularmente tú pudieras decir, esto es algo que realmente yo no me esperaba y mi carrera me lo dio? Es que no hay satisfacción más grande en mi vida y puede parecer una consigna, pero tengo que decirte la verdad. Mi satisfacción mayor es cada vez que yo puedo, con mi trabajo y el de las personas con las que trabajo, porque nada se hace solo. Es decir, el Servicio Exterior de Cubanos es una entidad a la cual yo pertenezco con orgullo, porque son muchas personas que cada uno con su propia individualidad, con su identidad, pero que trabajamos con un entusiasmo tremendo, y lo que precisamente más satisfacción nos hace es que cada día Cuba sea un poquito mejor, o que se comprenda mejor lo que pasa en Cuba. Y en ese sentido, pues nada, la vida te coloca en situaciones interesantísimas. En mi caso ha sido estar en reuniones donde nunca pensé que tenía que estar, que se decidieron cosas importantes y buenas.
para Cuba y para otros países, en conocer a personalidades que a veces tú dices no te tocaría en una vida de pronto tener tantos recuerdos con tantas personas que una fotografía a lo mejor con uno de ellos valdría ya 10 años, pero sobre todo vuelvo a lo más importante es el día a día. Lo más importante es que estamos trabajando en hacer comercio hoy con Portugal y ver que del año pasado para subió el comercio de 54 a 90 millones de euros. Lo más importante es que había, no sé, 7.000 turistas que iban a Cuba y este año van 25.000. Y ese es un trabajo que no se hace en una reunión ni de un día para otro. Esos son 300 emails por día, esos son llamadas de madrugada, esos son muchas personas a la vez, no solo yo. Es decir, desde el que te abrió la puerta hoy hasta la señora que cocina, hasta los funcionarios, que cada uno también tiene que desplegar ese mismo esfuerzo. Y la mayor gratificación, y por supuesto las personas que uno conoce, que no importan los cargos, porque en el fondo los cargos, yo siempre digo, van y vienen. Hoy yo soy la embajadora de Cuba, en unos pocos meses seré una especialista más del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sigo siendo Johanna, como tú vas a seguir siendo Patricia, yo te voy a recordar. Portugal me ha dado muchas satisfacciones, no quiero hablar de otros destinos porque estoy aquí. Innumerables, desde la sonrisa de todas las personas que uno encuentra a cada lugar y la voluntad con que todo el mundo te ayuda cuando uno pide ayuda. Por ejemplo, el día que yo iba a presentar credenciales, que no conocía a nadie, yo busqué el cabeleiro más próximo y más económico que tenía. Y mi chofer, que también era nuevo, se perdió. Imagínate que a las 11 venían caballos a buscarnos aquí y toda la guardia para ir al monasterio de los Jerónimos y yo perdida en Algés. Mi chofer no me encontraba y yo no sabía salir. Y le digo al señor que me acaba de peinar, que es el dueño de la cabelera, yo tengo que estar en Restelo en 10 minutos. Y mi chofer hace 20 minutos y se perdió y no sabe ni dónde yo estoy ni yo dónde está él. Y no tenía dinero, porque había dejado la cartera en el auto. Y él me dice, vamos. Y corrió conmigo 3 cuadras para encontrar un taxi y llegar yo a ti a tiempo. Eso no lo hace todo el mundo en todas partes. Y así, 10.000 anécdotas. Te trae muchas gratificaciones. Conocer la cultura de otros países, eso es un privilegio. Aprender a cocinar recetas ricas de muchas partes del mundo, eso también. Y uno eso se lo lleva con uno y lo incorpora. Después yo llego a Cuba un día y digo, bueno, vamos a hacer un arroz de marisco portugués. O mis hijos se levantan recordando a Belice y a México y me dicen, hay tacos, pues vamos a hacer tacos y invito a mis amigos. Eso también son plus que te llevas contigo, los paisajes que recuerdas. Los paisajes a mí, yo soy débil a la belleza natural, a la belleza de la naturaleza. Cierto. Y fíjate que estaba yo observando la foto donde estás con Fidel Castro. No podemos, es incontornable, no podemos no hablar de una personalidad que ha tocado la historia, que para mí, quizá para muchos, será siempre unas líneas en un libro, pero para ti fue un ser humano de carne y hueso, una realidad, alguien que tuviste enfrente y además tu jefe. Entonces, hay una anécdota que tú has platicado cuando te hiciste famosa porque fue la chica del colegio que cayó a Fidel Castro. Que ella nos explica, nos va a explicar ahora que no lo cayó. No, yo dije, espérese, déjeme hablar. Cuéntanos cómo fue. Realmente todo es de alguna manera lo contrario. Él es el que me manda a hablar. Y gracias a que él me dice, él pasa por la escuela, no puedo hacer ese cuento que es muy largo, pero lo cierto es que era un congreso de estudiantes y de jóvenes. Y Fidel tenía una gran paciencia para escuchar a la juventud. Es decir, contrario a lo que todo el mundo recuerda de él, que era un hombre que podía hablar muchas horas, muy pocas personas, por los estereotipos que se construyen sobre las personalidades, muy pocas personas saben que Fidel era espectacular. Es decir, que podía pasar horas y horas, y las personas que lo conocieron recuerdan eso. Es decir, que podía pasar muchas horas escuchando a los jóvenes, escuchando a los mayores, escuchando delegaciones y preguntando. Tenía una curiosidad infinita. Entonces, en aquella oportunidad, yo había hecho unas críticas al sistema de educación en una reunión anterior en la cual no había salido bien parada yo. Es decir, no gustó lo que yo dije. Y por tanto, ya de alguna manera no era la favorita para hablar en una reunión siguiente. Y casualmente, el día antes en que voy a aquel Congreso Nacional, Fidel andaba por la escuela. Yo estudiaba una secundaria en el campo, estábamos fuera de la ciudad. Y cuando vemos los carros, los estudiantes vestidos todavía de uniforme escolar. Yo me iba para el otro evento, me lanzo a la calle con las flores que me acababan de regalar en la escuela.
y los autos pararon. Y él se bajó y se puso a conversar con nosotros 2 horas, con una delegación extranjera que estaba, de 1000 cosas, de literatura, de política, de la escuela. Y cuando estamos después en el Congreso, que yo quería decir lo mismo que había dicho en otra reunión de preparación para eso, de pronto, sin saber lo que yo voy a decir, él dice, pues estábamos en una discusión de un tema complicado, ¿no? Sobre la educación y la juventud y los valores y cómo deben educarse a las nuevas generaciones y que es mejor si ir a un museo, leer o cosas de este tipo, ¿no? Y él de pronto dice, yo quiero escuchar a la presidenta de la Che Guevara, que era como se llamaba mi escuela, que la conocí el otro día y empieza a hablar bien de los estudiantes de la escuela. Y yo me paro, pero vengo con 16 años y aquella bomba, ¿no? De decir cosas que eran bien duras, ¿no? Y al principio él me dice, pero eso no puede ser. Y yo le digo, sí, claro que sí. Y le voy a decir más, y dice, pero bueno, no vas a estar hablando 2 horas. Y yo le digo, no, espérese, déjeme terminar. Y al final es al revés, él es el que dice, las personas comienzan a aplaudir, porque muchos se ven representados en ese problema, y él dice, déjenla terminar, que ella está hablando bien, ¿no? Es decir, de hecho, hablo por él y termino por él. Okay. Pero mucha gente dice, tú le dijiste que a Fidel que esperara, y a nadie le decía que déjeme terminar, pero yo lo que digo es, déjeme, no he terminado, ahora lo voy a... Pero no fue la única vez, tuve que decir, trabajé en Estados Unidos, y de alguna manera la política de Estados Unidos, que es un país tan importante para Cuba, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Esperemos que sea para bien o para mejor. Él le prestaba mucha atención y iba a los detalles, es decir, no era raro que un tercer secretario como yo recibiera un día, si estabas teniendo que ver con un tema específico y tu jefe te podía decir, espérate un momentico, mire, ella es la muchacha que estaba en esta reunión o que está en esta conversación o en esta negociación. Y ahí tuvieras que reconocer esa voz que para los cubanos es inconfundible. Pero además Fidel se aparecía en cualquier parte, es decir, en una panadería, en una construcción, era un hombre muy cercano, muy próximo. En eventos, había un evento de psiquiatría, de biología, de maestros, y él leía en la prensa que aquellos estaban dando y se aparecía. Era un hombre muy, muy culto y por tanto todo lo que tenía que ver con la cultura, que yo pienso que con la Revolución Cubana quizás es uno de las cosas que más define al pueblo cubano. No hay casi nadie que haya estado en Cuba que no te diga que los cubanos es un pueblo de gente intelectualmente bien sofisticado, ¿no? Sin ser presuntuosos, pero es normal montarse en un taxi en La Habana y que tú le digas yo soy de Portugal y te dicen, Portugal, Madeira, mira en las Azores, que es volcánico, es decir, y la gente se sorprende, porque no espera que en una cafetería, que en un restaurante, que en un lugar cualquiera te encuentres personas que conocen tanto del mundo y de su propia historia, ¿no? Y eso es muy natural ahí. Y Fidel en esas cosas de cultura también, de hecho hubo Escuela Internacional de Cine, que estábamos el otro día en una mesa redonda en el Festival Festín, y la señora que viene de Ibermedia dice, bueno, muchas de estas productoras mujeres, porque estaban hablando de la mujer, se forman en la Escuela Internacional de Cine de La Habana, que fue un invento de Fidel y de Gabriel García Márquez. Era muy difícil estudiar cine, aquí que estamos en un canal de televisión, es la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Muchos de esos premios que hoy vemos en la cinematografía latinoamericana, y no directores, productores, técnicos, ahí venía Robert Redford a dar talleres, Robert De Niro a dar talleres, Sidney Pollack a dar talleres. Se formaron, eso la gente no lo sabe, hoy son nombres muy famosos. Y tiene muchos premios. Para que lo sepan. Pero igual ocurrió con la Escuela Latinoamericana de Medicina, que Cuba comienza por asistir, por ejemplo, a los países de Centroamérica, después del huracán Mitch, llegamos a Belice, a Honduras, ayudando, y de pronto nos sorprende la dura realidad de que los médicos nuestros se tienen que retirar, después de ayudar al desastre, y que no había quien reemplazara. Fácil. Se crea la Escuela Internacional de Medicina en Cuba, y ahí se han formado más de 30.000 médicos, y esos países hoy tienen sus propios médicos, pero se formaron en Cuba. Y en todo este intercambio que hay entre tu carrera, tus viajes, tus estudios, entra la familia. Siempre. ¿Qué es la familia para Joana? Bueno, la familia tiene varios niveles. Mi familia más cercana es mi esposo Eugenio y mis hijos Carlos y Daniel. Por primera vez en nuestra vida diplomática estamos en destinos diferentes, así que mi familia es un poco complicada hoy. ¿Y qué dirían tus hijos de su mamá? ¿Cómo te describirían ellos? Esa es mi mayor angustia. Yo espero
yo espero, como decía Fidel, la historia más soberano, yo espero que cuando ellos crezcan y pongan todo en la balanza, digan, tuve una buena mamá. Ellos son lo que más yo quiero en mi vida, sin duda, sin duda. Tuve el privilegio también de poderles dedicar tiempo. Mi hijo cuando nació, yo dejé mi trabajo 1 año y 3 meses para estar con él. Yo le hacía hasta las compotas, no me gustaba comprar nada químico. Y en el año 2001, cuando yo salgo embarazada, Cuba aprueba una ley de maternidad muy generosa para estimular la maternidad. Ahora acabamos de aprobar otra todavía mejor. Pero en ese momento me entero que en vez de 3 meses de licencia tengo 1 año y decido tomarlo todo. Pero después mi trabajo exige mucho de mí, en el sentido de que ahora sobre todo que soy embajador, hay más actividades por las noches, hay que salir muchas veces y dejar al niño acostado cuando está despierto y regresar cuando ya duerme. Esas cosas no sé. Yo he tratado siempre del poco tiempo libre que tengo, dedicárselos a ellos por aquel concepto que inventaron los americanos de quality time. Yo creo un poco, tengo que creer en eso. Claro. Yo le hago el desayuno a mis hijos todos los días. Es decir, es el momento que comparto y cocino los domingos. En Cuba cocino todos los días. Es decir, no tengo el servicio que te acompaña cuando uno sale de embajador fuera de Cuba. Es otra vida. En Cuba yo vivo en un apartamento muy pequeñito, de solo 2 habitaciones. Mi esposo, yo y los niños, no tengo personal de servicio como aquí, que hay una persona que me asiste, que es cocinera, que es la cocinera de la embajada, ¿no? Es decir, para las funciones de embajada. Yo espero, pero a mí me angustia. Yo me lamento de los días en que tuve que irme a las 6 de la tarde y no pude estudiar con un hijo mío porque tenía que atender una delegación. Es una cosa que me causa... Bueno, es cierto que somos una generación en transición. Se nos educa para ser madres, para ser esposas y se nos forma para ser independientes y profesionales. Pero yo también creo que los niños crecen con el ejemplo. Yo, por ejemplo, mis padres también fueron muy activos, intelectualmente muy activos, y yo no recuerdo con resentimiento que no hayan podido algún día estudiar conmigo. Lo que recuerdo con cariño es que cuando los necesité ahí estuvieron, y no ha habido un solo día que yo creo que mis hijos me necesiten, que yo no esté para ellos, ¿no? En el sentido de... Pero eso es una pregunta, porque quizás añoren las noches que estuvieron solos. No tengo duda de que eso también... Bueno, ya lo dijiste, la historia te absolverá. ¿Y dónde conoces a tu esposo? Y además me falta mucho, espero todavía poderles aportar y ayudarlos y acompañarlos más. Son pequeñitos. Ahora tengo el mayor en Madrid, porque estudió aquí 2 años y se fue a España con su papá, donde él es embajador también. Pero hablo todos los días con él, me escribo cartas de amor, trato de anticiparme a veces estudiamos por FaceTime cuando tiene un examen, en fin, es complicado. Te preguntaba, ¿dónde conociste a tu esposo? En la escuela, en la universidad. Antes de entrar a la universidad estaba yo comprando entradas para un concierto de Silvio Rodríguez y él me había visto haciendo las pruebas de ingreso y me dijo, oye niña, cómprame unas entradas. Y yo dije, ¿tú quién eres? Pero no fue hasta 5 años después que nos enamoramos. Ay, qué bonito. Fuimos del mismo grupo, desde primer año hasta quinto, lo vi tener varias novias o enamoradas. Y bueno, yo tampoco estaba sola. Y finalmente en el último día, el último examen, el último momento, tuvimos una conversación muy seria que cambió ya nuestra vida hasta el día de hoy. Wow. De eso hace 26 años. Ya 26. ¿Y cómo definirías el amor hoy, después de 26 años de ya haberlo vivido? Yo no sé vivir sin amor, yo no podría vivir sin amor, es lo más importante, yo pienso, para cualquier persona. Y es un concepto muy abstracto, pero que lo tienes que tener en toda la vida. Él ha sido mi compañero, mi amigo, mi mejor amigo y mi marido, ¿no? Toda la vida. Y esta situación hoy que él que no está contigo, tienen que estar tú aquí y él en otra embajada, ¿cómo han logrado? Lo hemos logrado manejar bastante bien, Es la primera vez y probablemente la última vez que vivamos separados, ¿no? Pero nos vemos, es decir, siempre buscamos un fin de semana largo, por lo menos en el mes, donde la familia se junta. Sin duda te puedo decir que yo no he tenido fines de semana mejores que cuando mi familia está junta. Esa es la verdad, es decir, mis mejores fines de semana es cuando estamos juntos. Y le agradezco a él mucho en el sentido de que también como colega, porque es diplomático como yo, ha sido la persona que más me ha impulsado en mi carrera avanzar.
Es decir, en un escenario tan complejo como es siempre la familia, en el sentido de los roles, la mujer y el hombre y todo eso, mi esposo nunca fue un obstáculo para mí, todo lo contrario. Si hay que ir a un evento, ve, y no te preocupes, yo me quedo con los niños. Si es un viaje, una negociación, y le digo, mira, se presentó esto, no, tú vas. Yo también a él, ¿no? Nos hemos comprendido mucho en ese sentido y respaldado mucho. Y lo hemos manejado bastante bien la distancia, que además no es para siempre. Este es nuestro último año y la familia se vuelve a juntar como Dios manda, ¿no? Pero creo que valió la pena porque tampoco estábamos tan distantes, porque las nuevas tecnologías uno tiene comunicación prácticamente todo el día, por WhatsApp, se ve, se conversa, y cada uno pudo también llegar a desarrollar su profesión al máximo, ¿no? Y para continuar tengo una pregunta. ¿Cuál consideras el evento político más importante que has presenciado durante tu vida? Que me imagino que no han sido pocos. Presenciado. Si es presenciado o que he vivido. Si es presenciado, tendría que decir el día en que estaba trabajando en los Estados Unidos y vi bajar del avión a Elian González con su papá. Y yo fui testigo de ese día. Elian González fue un niño cubano que todo el mundo recuerda, que fue prácticamente secuestrado en la Florida, y su familia, sus abuelos y su padre lo reclaman, y se formó y fue víctima de una situación política. Y después de una agonía muy grande, y de conocer a su papá y de estar con su papá trabajando, estaba yo en Washington, desesperado por recuperar a su niñito en la base militar de Andrew, en los Estados Unidos, que era un territorio en ese momento con el cual no teníamos tan románticas. Lo vi bajar de ese avión con su papá cargado en brazos, abrazado a su padre, y todas las personas incluso que eran del ejército de Estados Unidos aplaudiendo, como diciendo, te lo mereces tu papá. Y que eso, porque me preguntas presenciado, y que he vivido, fue muy recientemente la liberación de los cubanos que estaban presos en Estados Unidos. Yo le he dedicado de los 5, ya quedaban 3. Estábamos en un almuerzo precisamente con diputados aquí del Parlamento portugués para hacer una carta a Obama pidiendo que por esa Navidad del 2014 liberara a Gerardo, a Ramón, a Ramón y a Tony, que eran los que quedaban presos. Habían estado aquí las esposas, la esposa de uno de ellos, había estado aquí un compañero, el primero que había sido liberado. Y de pronto en esa reunión me llaman de La Habana y me dicen, en 10 minutos pon la televisión. Y fue una emoción muy grande porque le dedicamos, es decir, porque para los cubanos ese era un tema muy urgente. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han sido difíciles desde muchos años, pero nos parecía una tortura que algún cubano tuviera que pagar por eso con su vida, ¿no? Entonces, para nosotros era el tema, quizás no el más importante, como podía ser el bloqueo, que afectaba a 11 millones, pero era urgente porque esas personas solo tenían una vida y no merecían que porque tuviésemos una relación tan difícil, contra ellos se concentrara lo que le querían hacer a un país entero. Y por tanto, verlos libres fue una bocanada de aire para todos nosotros aquí y en Cuba. Y fue un día muy feliz, y en mi caso, que le dediqué tantos años de mi vida profesional a trabajar al detalle con esos temas, es decir, que lloré tanto y que tuve que enterarme de tantas cosas difíciles, de las visitas a las cárceles y ver esos reportes, de conocer a sus esposas, de conocer a sus hijos, a sus madres, y acompañar ese proceso, y de ir a tantas reuniones explicando el caso. Fue un día inolvidable, que en ese momento, para que lo sepas, eclipsó la noticia de que Cuba y Estados Unidos restablecían relaciones. En el plano sentimental, por eso, porque al final cada historia humana siempre es mucho más fuerte que la historia. Que la noticia misma. Que la noticia y que el impacto que podía tener. Eso nos dio una alegría inesperada, y que ha durado mucho tiempo. Es recordarlo. Quieres estar contenta, recuérdate de ese día y vuelves atrás. Con el debido respeto, embajadora. Hay gente quizá, especialmente los jóvenes, que no saben exactamente cuál es la historia de los 5. Te puedo comentar lo más sintéticamente.
Imagínense en Cuba en los años 90, es decir, Cuba es un país que desde el primer día, el 1 de enero del 59, a Estados Unidos, que fue nuestro dueño, a pesar de que ya éramos libres de España, en Cuba se establece una república semicolonial con Estados Unidos, era el dueño del 70% de las tierras, del 98% del comercio, de las más grandes, todos los servicios públicos, la electricidad, el agua, todo. Esa revolución de alguna manera afecta a los intereses económicos más grandes de Estados Unidos y desde el primer día prácticamente es condenada a muerte, esto no puede salir adelante. Con diversas días contra Cuba se probó todo, el terrorismo, la invasión que recordarán de Bahía de los Puercos, Playa Girón le llamamos nosotros, y en los años 90, cuando la economía cubana comienza a salir de una crisis, los sectores más reaccionarios de lo que serían la derecha batistiana, Batista era el dictador que tumba la revolución cubana, herederos de la dictadura de Batista tienen la gran idea de que como en Cuba se empieza a desarrollar el turismo, de provocar atentados contra hoteles cubanos en la década del 90, año 96, 97, 98. Los 5 son cubanos que dan un paso al frente para, es decir, Cuba denuncia eso ante el gobierno de Estados Unidos muchas veces. Incluso le entregamos al FBI pruebas de quiénes podrían estar detrás de eso. Los 5 son 5 cubanos, uno de ellos estudió conmigo, 2 de ellos Relaciones Internacionales, y después son reclutados por los servicios especiales cubanos, que entran a Estados Unidos a infiltrarse en los grupos terroristas que teníamos certeza que estaban organizando los atentados y reportan a Cuba. Y casi todos están reportando también al FBI, porque al estar dentro de esos grupos que el FBI también monitoreaba, eran como dobles agentes, y le están pasando información al gobierno de Estados Unidos, ellos sin saber que ellos eran agentes cubanos, y al gobierno de Cuba. Cuando el gobierno de Cuba tiene suficientes pruebas de que estas personas, Posada Carriles, que fue el mayor, está vivo, mayor terrorista del hemisferio occidental hasta el día de hoy, el primer atentado contra la aviación civil en el hemisferio occidental, es quien está detrás de todo esto, y ellos tienen pruebas. Cuba le entrega las pruebas a una delegación que viene del FBI, y el FBI se lo pasa al FBI de Miami, y el FBI de Miami, Héctor Pesquera, inolvidable para nosotros, en vez de coger preso a los terroristas, coge preso a los muchachos nuestros. Más de 20 premios Nobel, el presidente Carter, 16 años después de estos acontecimientos, dicen, aún si hubieran mentido, es decir, porque ellos cometen un delito, pero un delito de 1 año, que es falsificación de identidad. Es decir, ellos nos roban secretos, incluso generales de Estados Unidos de altísimo rango van a comparecer a aquel juicio, que fue un gran circo, porque es en la misma ciudad donde ellos descubren estos atentados. Por tanto, no tenían un ambiente imparcial, que es la regla número 1 de cualquier juicio. Debían haber sido juzgados en otras ciudades, de cualquier lugar de Estados Unidos, que es lo primero que piden los abogados. Y en ese juicio, todos los militares norteamericanos que testifican asegurando que no habían robado secretos, que nunca espiaron contra las instituciones norteamericanas. Ellos lo único que decían era, salió un avión, se puso otro avión, pero no eran aviones militares, eran aviones civiles. O eran embarcaciones civiles que iban a poner bombas a Cuba, y que la cual le cobró la vida a un ciudadano italiano. Era Fabio Di Celmo, que murió en el Hotel Copacabana, inocentemente. Y eso son cosas que nuestro pueblo no olvida, y por tanto para nosotros ellos eran héroes, pero para muchos norteamericanos también, porque las informaciones que ellos dieron, algunas eran atentados que iban a ocurrir en Estados Unidos. Pocas personas conocen que Cuba le salva la vida a Ronald Reagan. Porque como nosotros teníamos personas infiltradas, ¿quiénes son los que están detrás de Watergate, los famosos? ¿Quiénes matan a Letelier? ¿Quiénes son los asesinos de Letelier? La misma pandilla eran cubanos, los mismos batistianos. Es decir, son estos mismos grupos extremistas los que cometen terrorismo en los Estados Unidos y por tanto después son perseguidos y muchos van a la cárcel en Estados Unidos. Los nuestros fueron los que ayudaron a descubrir todo eso. Y por tanto no merecían estar presos ni un día. Si acaso 3 meses, porque en vez de decir me llamo Gerardo, dijeron me llamo Viramonte. Claro, que era parte de... Ese es el delito por el cual, pero se les acusa de cosas que nunca se pudieron probar. Te digo más, Gerardo, que estaba condenado a 4 cadenas perpetuas por conspiración para matar, ni siquiera lo pueden acusar por asesinato.
La Fiscalía, la Fiscalía de Estados Unidos, al final del juicio, presenta una solicitud a la jueza Lena de retirar ese cargo porque no lo pueden probar. Y la jueza de Miami, que estaba bajo una fortísima presión, después se supo y todo, y hay procesos de que estaban pagados, hasta los periodistas en ese momento fueron pagados para escribir de determinada manera. Y todo eso es público y no por Cuba, está publicado por investigaciones de la justicia norteamericana. La jueza le dice que no puede retirar el cargo. Y la misma fiscal de la Fiscalía de los Estados Unidos, Caroline, dicen, este cargo no lo podemos probar, pedimos retirarlo. Y la jueza dice, ya no se puede retirar. Y por ese cargo él tiene que cumplir cadena perpetua, que felizmente no cumplió. Y hoy es el padre de 3 niños pequeños cuando iba a tener ni familia. Y después de toda esta vivencia, gracias por la explicación, que es importante. ¿Qué es lo que gustaría al embajador ver cambiar en el ambiente, ya sea social o político? Siempre vemos y decimos, ojalá tal cosa cambiara, caray. Bueno, mira, Cuba es un país que está cambiando desde siempre, pero también es un proceso muy joven. Es decir, nosotros hicimos una revolución en 59 y en Cuba en 50 y tantos años se cambiaron cosas de siglos. Es decir, para empezar, es un país que no tiene miseria. Es decir, hay pobreza, hay personas que tienen bajos ingresos, hay personas que no pueden tener un nivel de vida como el que, no sé, podemos ver aquí, pero no, a contrario a lo que ocurre en el tercer mundo. Cuba es un país que siendo víctima del mayor sistema de sanciones unilaterales que existe en el mundo entero, ha conseguido darle de comer a todos, cumplir las metas del milenio, primer país en América Latina en eliminar la desnutrición infantil, el país con la menor tasa de mortalidad materna de América Latina, el país con la mayor esperanza de vida de nuestra región, el país con los mejores niveles de enseñanza. ¿Y que falta mucho por hacer? Claro que falta. Tenemos que tener una economía más eficiente. Cuba tiene una economía que está tarada por la burocracia. Eso se ha empezado a cambiar con nuevas medidas, con una reestructuración. Para que sea un proyecto viable tiene que ser sustentable, tiene que ser capaz de crecer. El crecimiento económico nuestro no está a la altura de lo que el país necesita para desarrollarse. Hay importantes debates sobre la conceptualización también de nuestro modelo político, económico, social hoy en día. Se trabaja para una mayor descentralización, para mayor poderes a niveles municipales, para incluso una modificación en la Constitución también para ese tipo de, sí, para ese y para otros cambios. Es decir, hay todo un proceso para responder precisamente al país que queremos tener, que es un país que se inspira en todo lo que se ha hecho, que no es poco, en condiciones muy adversas, y eso también predispone mucho nuestro desarrollo, porque un país donde hay una fuerte política de injerencia es un país que no tiene la tranquilidad para tomar las decisiones que se puedan tomar. Ayer, por ejemplo, la profesora de Uruguay decía que cuando el Uruguay estaba bajo vigilancia de las potencias que le hacían frontera, durante 5 años ahí no se discutió nada, porque la unidad fue lo que prevaleció. Bueno, esa es nuestra situación también. Quizás muchos de nuestros debates internos, los cubanos los posponemos sobre cómo queremos hacer esto, lo otro, porque para nosotros existir como nación independiente y soberana va primero. Y nosotros tenemos más de 100 millones cada año en presupuestos oficiales del Congreso de Estados Unidos para un cambio de régimen en Cuba. A ellos puede no gustarle el sistema social socialista que Cuba tiene, pero no tienen el derecho a cambiarlo ellos. Ahora mismo hay un debate muy grande en Estados Unidos porque a alguna potencia extranjera se le ocurrió influir, o a lo mejor dicen que se le pudo haber ocurrido influir en su política, y han visto ya cuánta sensibilidad. Imagínate tú, nosotros los pobres cubanos, que todos los años se aprueban 35 millones para una televisión contra Cuba, 54 millones para promover lo que ellos le llaman la democracia en Cuba, que es muy discutible, los sistemas políticos en cuanto a su efectividad para lograr la participación popular y la decisión del pueblo, es decir, la participación del pueblo en las decisiones más importantes sobre su destino. Yo personalmente tengo mis opiniones sobre la democracia de Estados Unidos, la cual conozco muy bien.
que no es el objeto de nuestra discusión. Por tanto, no crean que puedan ser, yo no quisiera tener el sistema de ellos, donde cuesta 3.000 millones ser presidente. Porque ahí sabemos, ahí está absolutamente exagerado el papel del dinero, como un actor importante en la política. Y que mi país no tiene ninguna participación. Y bueno, llegas a Portugal. Para empezar, háblanos de tu sensación, como recién lo mencionaste, bueno, aparte del estrés de llegar, porque llegaba la Guardia Nacional a buscarte, ¿cómo fue para ti ese momento especial, ese momento mágico en que llegan? Porque es un momento muy lindo. Es muy bonito. Portugal para mí ha sido no diría un paseo, porque he trabajado mucho, pero ha sido una alegría desde el primer día y estoy segura que hasta el último. Una alegría, he trabajado con gusto, me he sentido en casa, no siempre ocurre eso en otros destinos. Uno siempre añora su tierra y yo voy a regresar a Cuba muy feliz porque para mí regresar a casa es la alegría máxima, ¿no? Pero yo he disfrutado mucho mi estancia en Portugal. Y aquel día que tú me dices de llegar y poder decir que le presento a nombre de mi país las cartas credenciales, son ceremonias que inolvidables, ¿no? Pero más allá de la ceremonia, que es muy bonita, está el día a día, el hacer tu trabajo todos los días. Aquí hay un gran respeto. No diría solo por los embajadores, por los diplomáticos, por las personas que representan, por el mundo. Los portugueses tienen una cultura internacional muy sofisticada, conocen de muchas partes del mundo, les gusta ver en su país personas de otras partes del mundo y los cubanos también agradecemos mucho a quienes nos visitan, a quienes nos quieren conocer. Y se disfruta mucho eso, se disfruta mucho. Además de que tienen cosas únicas como el pescado, como el bacalao. Yo digo que nadie hace el pescado en el mundo como los portugueses, ni las almejas, ni el café, solo emulan con Cuba y con Italia, yo creo. Es cierto. Cuando llegan los cubanos aquí que nos visitan y prueban el café de Portugal, dicen, pero qué rico, cortico, expreso. El mar, los paisajes. Cuba y Portugal tienen mucho que ver, tenemos la misma población, casi la misma extensión geográfica y la misma adicción al mar. Aquí adoran el mar como nosotros. Solo que las playas nuestras son tan lindas como las portuguesas, pero un poquito más calientes. Pero así todo, ya he logrado hasta nadar aquí, que el primer año metí el pie y dije no. Y este año fui a una playa que era fría, pero la disfruté inmensamente. Estuve como 15 minutos en el agua, que eso es todo un récord. Bueno, hay una realidad en Portugal, hay muchas mujeres embajadoras. En este momento sí, somos 26. Sí, a tal punto que el presidente, Marcelo, invitó y que creó una iniciativa, junto con una de ellas, para promover o para invitar a las mujeres embajadoras. ¿Cómo vive la embajadora de Cuba ese movimiento, ese grupo, esa unidad? Bueno, realmente es como un regalo que nos hace, porque imagínense tú, eso nos da Hay algunos celosos y todo, porque el presidente realmente le ha puesto mucho interés al tema de impulsar esa agenda femenina y la participación de las mujeres en la diplomacia. Y aquí tenemos una pequeña Naciones Unidas, porque somos 26 y felizmente de todos los continentes. Es decir, que una vez por mes nos reunimos y ahí está el África, ahí está Asia, está Europa y está la América Latina. Somos 5 embajadoras de América Latina. Yo misma vi cambiar eso. Cuando yo llegué era yo sola. Sí, cierto. Y hoy somos 5 embajadoras. Y él ha dado mucho apoyo a 2 eventos en particular. Él es un líder extraordinario, un hombre extremadamente versátil, multifacético y enfocado, pero sí, le tengo mucho respeto y mucha admiración. Bonito escucharte hablar así de Portugal. Gracias. Es lo que siento en mi corazón. Muchas gracias. Gracias, queremos agradecerte. Lamentablemente llegamos al final, ha sido un placer, ha sido un gusto y un orgullo y muchas gracias de habernos recibido. Gracias a Coriaco por esta oportunidad y gracias a ti, a quien además he tenido la dicha de conocer y que eres una de las personas más queridas y que me llevaré conmigo para siempre. Gracias. Gracias y hasta luego.